Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Medio, un programa de análisis, debate y propuesta. Saludo a quienes nos siguen en 97 de los 113 municipios del estado de Michoacán, hasta donde llega la señal de la tele de todos. Por supuesto, a quienes nos sintonizan a través del canal 2 de televisión abierta en Morelia y por los diversos canales en los sistemas de cable en la República Mexicana. Un saludo particular a los internautas que se dan cita cada noche para seguirnos en el canal de Ustream de la tele de todos. Ustedes ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook somos Punto Medio, un medio escrito como fracción, y en Twitter @puntomediomich. Esta noche transmitimos desde el Estudio A en las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El día de hoy estamos muy contentos, tenemos en el panel de Punto Medio a dos escritores. Un experimentado escritor mexicano, originario del estado de Hidalgo, de Tulancingo, que escribió su primera novela, Al cielo por asalto, muy joven, y que del cielo por asalto hasta la novela más reciente, Justicia Mayor, ha mantenido una coherencia impecable en su estilo crítico, ácido, que a veces incomoda a los poderosos. Me refiero al maestro Agustín Ramos Blancas. Muchísimas gracias, Agustín, por estar con nosotros. Ha ganado infinidad de premios, los más importantes, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, una beca Rockefeller, y acaba de, en su estado natal, sin ser profeta en su tierra, ya después él nos platicará por qué, le acaban de dar un reconocimiento y le publicaron, le reeditaron una de sus obras como La vida misma. Pero platicaremos del tema. Hoy nos va a hablar de su más reciente novela publicada por Random House y Penguin Editorial. Penguin Random House, sí. Y que se llama Justicia Mayor. Hoy estuvo en Michoacán, presentó su libro de una manera inédita en el Instituto de Formación Policial, presentado por un magistrado, por el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, y el director del Instituto de Formación Policial ante un público de policías, sí. Y en esta presentación Agustín decía que una de las cuestiones que tendríamos que cambiar en México, y yo creo que desde la época virreinal, es el tema de que cuando el dinero es uno de los valores principales que nos mueven, pues pasa por el tamiz de la corrupción, de hacer cualquier cosa con tal de mantenerlo y obtenerlo. Entonces, ahora también tenemos en esta panel a una novísima escritora michoacana, Fanny Ávila, que habla sobre uno de estos temas que tiene que ver con la corrupción, con el dinero, con el poder, un lamentable hecho. Es una novela que parte de un hecho real. 5 de mayo de 1999, 49 niños en Hermosillo, Sonora, en las guarderías ABC perdieron la vida, algunos asfixiados por el humo, otros quemados. Y este hecho tan lamentable es el resorte que hace a Fanny escribir esta novela que se llama Paloma Querida, que presentó hace poco en el Poliforum Digital en Morelia y que nos va a platicar. Entonces, a mí me pareció interesante poder reunirlos en esta mesa. Yo quiero empezar, Agustín, platícanos un poco de Justicia Mayor. Bueno, el magistrado Alejandro Briviesca hoy hacía una síntesis magistral verdaderamente, y decía, este libro es un libro de la justicia, donde lucha la justicia contra la injusticia. Creo que eso es lo que hace el eje de la novela, y en torno a ella pues aparecen personajes como precisamente el que da título al libro, el Justicia Mayor, el alcalde mayor, Pedro José de Leós, el abogado que defiende a los indios, aunque no los quería defender, que se llamaba José Antonio de Oro, y también aparecen, los indígenas encabezados sui generis, de manera sui generis, pero encabezados por Jacinto García y en general por una familia, la familia de los García, porque no solamente era Jacinto, también era su hermana Jacinta, también era su hermana Marcela, había varios de esa familia
que por defender unos derechos mínimos se meten en un problema que les lleva prácticamente toda su vida, ¿no? Toda su vida de plenitud, su vida de adultos. También aparecen otros personajes de menor talla, pero que no son menos importantes para la época en la que se desarrolla esto, que es el siglo XVIII, curas rebeldes, curas también cómplices de las jerarquías religiosas. Aparece el obispo Fabianifuero, los virreyes, y también un hombre que fue muy importante para la literatura en la Nueva España, que es José Gómez, un alabardero que llevaba un diario. Este diario es uno de los segundos, terceros mejores diarios y más completos que ha habido de la vida durante el virreinato. En fin, hay otros personajes, hay un personaje al que despojan de una zapatería y finalmente este personaje va a tener va a enloquecer dentro de la cárcel y va a cometer un homicidio verdaderamente terrible, pero no lo puede uno juzgar a él porque fue solamente una víctima de las circunstancias, como en general todos los personajes. Creo que eran personajes muy simpáticos que podían haber llevado en otro mundo una vida mucho más divertida que esta vida trágica a la que los van enfrentando las circunstancias. También las circunstancias pusieron en un momento trágico a 49 mamás y papás de niños entre 3 y 5 años, algunos más pequeños, entiendo, de la guardería ABC, una estela de corrupción, de compadrazgos, que no termina porque finalmente hace poco incluso murió el entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Horcasitas. Sí. Y bueno, pues finalmente no ha habido tampoco justicia en este lamentable hecho. Fanny, ahorita que regresemos del corte, yo quiero que le platiques al auditorio cómo te surgió la idea de escribir Paloma Querida y que nos hables un poco de la trama de tu primera novela. Okay. No le cambie, estamos en Punto Medio. Después del corte vamos a regresar con Fanny Ávila Juárez, que nos va a hablar de su más reciente novela, Paloma Querida. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Punto Medio hablando de dos novelas, la del escritor hidalguense Agustín Ramos, Justicia Mayor, y la de Fanny Ávila Juárez, Paloma Querida. Fanny, ¿cómo te surge la idea de escribir Paloma Querida? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir mesa con ustedes. Esta novela, yo no era escritora, nunca había escrito nada en mi vida, más que trabajos académicos. ¿Tú eres historiadora? Yo soy historiadora del arte. Bueno, pero claro, sí era lectora, sí me gusta mucho la literatura. Bueno, esto surge a raíz de que yo vi un documental que tiene que ver con la tragedia, lo vi hace un año más o menos. Entonces, pues la verdad es que es una cosa muy cruda, o sea, uno piensa y se acuerda del hecho, piensa, bueno, un incendio, 49 niños se murieron y muchos más quedaron con secuelas graves para el resto de su vida, pero lo siente como ya un número nada más. Y en ese momento yo sentí como que no era un número nada más, o sea, yo me imaginé a mi mamá en esa situación y me partió el corazón, y me imaginé a mis tías, a mi abuela,
Pero además tú trabajas con niños. Claro, yo trabajo con niños. Yo ahorita estoy trabajando en preescolar, pero también he sido pues niñera de trabajo particular en casas. Entonces yo sé que para los papás es de verdad, depositan en mí confianza entera porque me están entregando su tesoro. Yo no pueden llegar ellos y decirme, oye, ¿qué pasó? Y yo decirles, pues algo, ¿no? O sea, no. Yo tengo que responderles y darles cuentas. Entonces todo eso junto me hizo que me diera mucho coraje. Me daba mucho coraje y resentimiento y dolor de pensar que niños inocentes habían pagado por algo que quizás haya sido un accidente, probablemente, pero un accidente que pudo haberse evitado, que igual y con otras condiciones no pudo haber terminado en esa tragedia. Entonces esto fue lo que me inspiró a escribir esta historia, que es una historia ficticia basada en hechos reales, porque la mujer que aquí aparece no es ninguna de las mamás, aunque pudo haber sido cualquiera, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que yo quiero hacer con este libro, hacernos saber que podemos ser cualquiera. O sea, ahora fueron estos 49 niños en Hermosillo, pero aquí hay guarderías asociadas al instituto en todo el país, entonces, y las condiciones son las mismas, entonces a todos nos puede pasar. Y es eso, más que nada, como la indignación y el coraje que me da, y de algún modo lo tenía que sacar. Entonces, pues yo he estado acercada al arte por mi carrera, nunca había hecho nada artístico puramente, pero pues de esta forma, no sé, me acerco. Aparte, para mí era más fácil, o bueno, a mí se me hizo más sencillo agarrar mi computadora y ponerme a escribir, porque era lo que tenía a la mano, porque además era una necesidad urgente. O sea, yo vi eso y esa misma noche lo estaba empezando. Fanny, muchísimas gracias. Agustín, hay como en tus últimas novelas, bueno, no sé, desde Tú eres Pedro, La Gran Cruzada, La Visita, El Sueño de la Razón, y ahora Justicia Mayor, como un situarse en el periodo virreinal, como mostrarnos, pues casi e incluso percibir los olores del periodo virreinal, cómo hablaban, pero también hay como la necesidad de ver lo que somos hoy, ¿no? Como que es el reflejo, como que ahí se formó este México tan complejo. Yo soy partidario de esa idea. Yo pienso, estoy convencido y cada vez me convenzo más de que nuestra historia se estructuró a partir del virreinato. Y es curioso porque de alguna manera creo que lo que comentó Fanny respecto a Paloma Querida, su novela, se puede aplicar prácticamente a cualquier novela, que es esta parte terapéutica, esta parte de sanación que tiene la escritura. Claro, cada quien tiene sus características y su muy particular forma de curarse, ¿no? Fíjate que yo traté con el siglo XVIII de salirme de mi época. La sentía muy dolorosa, no sabía que se nos desvelaba. En el 85 fue cuando yo decidí salirme de mi época, sentía que ya no podía con ella, entonces me voy hacia el 18 y lo que venía después, ¿no? Lo que iba a venir. Tomo el siglo XVIII, y esta es una confesión que nunca he hecho, tomo el siglo XVIII como un punto de fuga, como una salida, como un descanso para mi presente. Curiosamente, a medida que me voy internando en ese mundo, me voy reconociendo, y entonces mi visión de la historia y mi práctica de la historia cambia mucho. No veo hacia atrás con nostalgia, como diría José Emilio Pacheco en Batallas en el Desierto. ¿Quién puede sentir nostalgia de ese horror? No veo el pasado, y el pasado remoto de los mexicanos, el pasado inicial de los mexicanos con nostalgia, sino más bien como una forma de insistir, de resistir, es decir, esto empezó aquí y no ha cambiado, va tomando modalidades, pero el cacique, el corrupto, el que sabe disfrutar la vida y al mismo tiempo resistir, la mujer que se adapta a costa de mucho dolor y logra realizar sus sueños en un mundo que es totalmente contrario a su posibilidad de soñar, a su capacidad de soñar, puede lograr las cosas. Todo eso son situaciones que yo encuentro
En ese tiempo, por supuesto que no las modifico, trato de ser muy respetuoso con los hechos, tal como se comprueban, pero al mismo tiempo encuentro que son lugares donde uno tiene que seguir resistiendo. Esta tragedia de los 49 niños se dio infinidad de veces en el virreinato. Y si hubiera habido, o debió haber habido gente que lo evitó, que contuvo, que siguiera esa mortandad, y bueno, ahora seguimos teniendo esas secuelas, pero de alguna manera esas formas de resistencia, una de las cuales es la literatura, han impedido que siga, ¿no? Yo pienso que, para terminar te diría eso, tomé la historia como una forma de fugarme y se convirtió para mí en una forma de estar insistiendo. Gracias, Agustín. Fanny, tú comentabas en la presentación, bueno, comentaba la gente que presentó tu libro, que lo grave del tema de las guarderías, estas guarderías subrogadas por el IMSS, es que se siguen subrogando. Exacto. Y nos decían que del 99 hacia acá ha habido ya varios otros niños que han muerto en otras guarderías. Sí, sí. Y tú has tenido, a partir de que tú haces el libro, como una manera de sanar una inquietud, un dolor que tú tenías, pero has tenido contacto con los grupos, con los papás de los niños. Sí. ¿Conocen de la existencia de ellos? Sí. Nosotros, bueno, la editorial y yo decidimos mandárselos a las personas, a los papás en Hermosillo, antes de hacerlo público, porque creíamos que, bueno, ellos obviamente no me conocen, entonces creíamos que ese era como un gesto como de respeto que teníamos que tener con ellos para que conocieran que se estaba haciendo algo por acá, ¿no? A muchos les cayó un poco de sorpresa que fuera de tan lejos, ¿no? Pero bueno, es una cosa que nos compete a todos como sociedad y como mexicanos. O sea, les mandamos algunas copias, muchos nos contestaron, las recibieron con la mejor disposición. A mí me sorprendió mucho porque cuando yo me puse en contacto con ellos fue por medio de redes sociales, entonces para mí fue muy grato que digamos a cualquier persona le abrieran las puertas porque no me conocían, o sea, yo pude haber sido otra y a lo mejor aprovecharme, no sé. Y lo que también ha pasado, o sea, todos la han recibido muy bien, pero lo que sí ha pasado es que la mayoría no la pueden leer. Eso sí, me han hecho comentarios así, que la mayoría no han podido pasar de unas cuantas páginas porque no pueden. O sea, el dolor es más grande, ¿no? Sí, porque inevitablemente uno sabe cómo termina la historia. Exactamente. Pero además sabe que es una historia de impunidad plena. Sí, porque pues como comentábamos con usted, o sea, termina, pero no pasa nada. Eso es lo malo, que hay otros trabajos, hay documentales, hay investigaciones, hay marchas, pero no pasa nada. Y sigue habiendo, como bien decían, sigue habiendo guarderías que están con el IMSS y no pasa nada. O sea, desde esa época, desde ese año para acá, se ha habido más de este tipo de tragedias y también, como decía Agustín, o sea, no es nuevo. Esto ha pasado y lo peor es que sigue pasando. Puede seguir pasando. Vamos a ir a un corte, no le cambie, estamos hablando de dos novelas, Justicia Mayor y Paloma Querida. Gracias por continuar con nosotros. Quiero hacer una aclaración pública que me hizo Fanny en el corte. Es cierto, el evento, lamentable evento de las guarderías ABC fue el 5 de junio del 2009. Yo dije hace ratito del 99. Agustín, tú siempre yo decía al inicio que
ha sido muy coherente tu caminar en el tema de las letras, pero también tu caminar en el tema del gremio artístico, digamos, ¿no? De creadores, que siempre te han mantenido como una voz crítica, discordante de si se puede llamar que hay política pública en el tema de la cultura, pero siempre te has mantenido en una posición muy firme a pesar de de los pesares, digamos. Pues muchas gracias. Yo pienso que este reconocimiento a mí me emociona porque lo he intentado y no ha sido de gratis. Me ha costado mucho y a veces pues, te cuesta dolor porque eres persona y en proceso de maduración. Solamente cuando ya estás viejo te das cuenta de que estuviste peleando por un reconocimiento que no importaba mucho. Pero en el camino pues ibas dejando cachitos de piel, ¿no? Porque es importante conservar una posición, porque es hermosa la independencia, ¿no? Y bueno, lo dijo Héctor Suárez, que ahora está muy quemado por la cuestión de las elecciones, pero él decía una cosa cierta: los luchadores andan solos, los ojetes andan en grupo. Entonces, bueno, yo estoy convencido de que efectivamente eso es así, y aunque tengo muy buenos amigos, muy queridos amigos, una familia espléndida que siempre me ha rodeado, que siempre me ha dado todo el apoyo, siempre hemos aprendido a trabajar solos, ¿no? Te comentaba en el camino hacia acá que mi madre fue maestra rural. Pues ¿quién más solo que un maestro rural? A veces era como ser el único habitante en el planeta, no porque no hubiera gente, la gente siempre estaba ahí, sino porque los caminos que se le cerraban, ¿no? De pronto los pleitos entre pueblos por alguna muchacha, ¿no? Se daban esas cosas, los de Conejos contra los de Paliseca, y se querían matar a machetazos, y en medio de la maestra rural, todas esas cosas que se viven, uno se da cuenta de que es muy hermosa la independencia, pero de pronto hay que pagarla muy caro, ¿no? Entonces, bueno, yo no me quiero quejar. Creo que he sido muy feliz en la vida. He tenido el enorme privilegio de escribir sobre lo que he querido, como he querido, y esto fue un consejo que me dio un maestro, Jorge Aguilar Mora. Me dijo: nunca pertenezcas a un grupo, y esa va a ser la garantía para que hagas una obra seria. Y bueno, mi obra a veces hace reír, pero es seria en el sentido de que trato de mantener un compromiso. O sea, a mí me dan la palabra, pues la tengo que tomar y tengo que decir lo que quiero decir, venga al caso o no venga al caso. La televisión ha jugado un papel nefasto en estos procesos políticos, y bueno, ahora estamos en la televisión. ¿Cómo contrarrestar un poco eso? Pues aunque uno sea un gato que nadie va a pelar, pero si tiene el poder de tomar la palabra, pues la toma y dice lo que quiere decir, venga o no vengo al caso, como en este momento, que me preguntaste una cosa y terminé diciendo otra. Agustín, pero no te preocupes, ya no solo te conocen en Michoacán, ya te conocen en todos lados, y esto es justamente lo que yo hablo, ¿no? Es decir, venga o no vengo al caso, en alguna presentación de tu libro, tú puedes decir alguna cuestión crítica que está ocurriendo coyunturalmente, ¿no? Incómoda para alguna gente, pero eso es justamente, esos desplantes, esos destellos, pese a quien le pese, ocurra lo que ocurra, yo creo que eso es lo que te ha mantenido desde el cielo por asalto. Pero ahorita regresamos, Agustín. Fanny, tu libro además está en línea. Sí. Que eso es interesante. Yo creo que además en un libro de esta naturaleza es interesante porque evidentemente tú hiciste esta novela tuya con una idea como de participar en el tema de la protesta, de levantar la voz, de que siguiera vigente el tema, de que se conociera o que lo conociéramos por muchas aristas. ¿Cómo lo podemos tener? ¿Cómo lo puede tener la gente del auditorio? Bueno, este libro se hizo pues con la idea de que toda la gente pudiera acceder a él, por eso está en línea gratuito. Pueden acceder a la página de Quijote Arte Editorial. Ahí viene un apartado en donde dice libro electrónico y lo pueden bajar a iPods, tablets,
cualquier computadora, dispositivo. también está en versión PDF. Y incluso ahí mismo en la página pueden ver más información sobre el libro, sobre la editorial, sobre la autora. Entonces hay que entrar a Quijote Arte Quijote Editorial. Arte Editorial, sí, esa es la página. Y ya ahí en la opción que dice libro electrónico lo pueden descargar. Y ahí mismo hay otra opción que dice que si lo quieren físico, pues se los podemos hacer llegar. Ese ya tiene un costo extra, pero igual es muy económico. Muy bien, Fanny, ¿por qué Paloma Querida? ¿Por qué? Bueno, el título Agustín escribe boleros, ahorita nos va a decir. Sí, bueno, obviamente el título es el mismo título de una canción de José Alfredo Jiménez y por supuesto que tiene que ver, en una parte de la novela viene la canción. Esta pues es un libro, aparte de que tiene que ver con eso, también es un libro muy personal, entonces yo siempre he querido ser madre, también por eso mismo me movió la tragedia. Y siempre quise que se llamara Paloma, una hija mía, porque me encantaba esa canción de José Alfredo Jiménez. Entonces dije, bueno, ¿por qué no se llama así la niña? Bueno, en la historia, la niña que desafortunadamente pierde la vida se llama Paloma. Y pues su madre le canta esa canción, porque es una canción de amor. Al igual que la novela, yo considero que la novela, más allá de todo, es una novela de amor. Muy bien, Fanny. Agustín, ya se hace como costumbre que vengas a Morelia a presentar tus libros. Yo creo que has sido bien recibido, has estado incluso en la Facultad de Letras. Hay de repente los jóvenes de la Facultad de Letras que han leído Al cielo por asalto y dan el brinco ahora al siglo XVIII. Se les hace raro, ya hace ratito nos explicaste por qué esa fuga al siglo XVIII. Pero, ¿qué viene de Agustín Ramos? Agustín, ¿qué proyectos, qué cosas tienes? Mira, estoy escribiendo unas historias muy breves. Por ejemplo, cómo nace la escritura, cómo nace la vida, cómo nace el amor, la locura. Como que la historia general, la historia universal, pero siempre que sea en una cuartilla. Me pasó en el año del centenario de Edmundo Valadez, de varios aniversarios de Edmundo Valadez, un escritor muy generoso, sonorense también, por cierto, que impulsó muchísimo a los jóvenes escritores e impulsó muchísimo el cuento. Difundió el cuento y dio pábulo a que muchos jóvenes escribieran. En torno a él se hace famoso un género que es el cuento brevísimo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el término brevísimo. La literatura no me parece que se deba cuantificar en términos de grandote, chiquito, pequeño, breve, muy largo. Creo que el cuento tiene que tener la extensión que necesita la historia. Admiro a muchísimos escritores de textos brevísimos, pero no los considero cuentistas, o sea, hacen puntadas. La más triste y la que menos le gustaba recordar a Tito Monterroso era aquella de "y cuando despertó el dinosaurio todo estaba ahí". Ese no es un cuento, esa es una puntada y a alguien se le ocurrió que era genial y ha pasado a la historia como la gran cosa cuando en realidad no lo es. Tito Monterroso es un gran escritor, fue un gran escritor, pero pasará por otras cosas, no por el dinosaurio. Entonces, aunque nosotros aquí tenemos al PRI, que sigue vivo, ¿no? Bueno, pero lo que yo quería entonces era, sin despreciar ese tipo de género, ese tipo de cosas en las que cabe una puntada, un gran verso, una epifanía completa en una sola frase, es decir, bueno, yo quiero hacer cuentos que no pasen de una cuartilla, no por el término de cuantitativo, sino porque eso me obliga a cumplir con las características del cuento, con todos los elementos que debe tener un cuento, pero que no pasen de una cuartilla y que traten de historias muy, muy remotas, ¿no? Que abarquen todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Agustín. Vamos a ir a un corte, no le cambie, regresamos. Esto es Punto Medio. Puede mandar sus comentarios a redes sociales. En Facebook somos Punto Medio, medio escrito como fracción, y en Twitter @puntomedio.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Punto Medio hablando de Paloma Querida y de Justicia Mayor. Fanny Ávila Juárez y Agustín Ramos Blancas. Fanny, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de Paloma Querida? De este primer impulso, de este primer estímulo para escribir. Sí, bueno, como comentaba, yo antes nunca había escrito nada, pero efectivamente fue el primer impulso porque después de esto escribí otra novela, que el tema es muy diferente. También tiene que ver un poco con la situación de México, pero no se basa en algo en particular. Es la historia de una persona, un joven que tiene que... Me recordó mucho lo que decía de los maestros rurales, porque precisamente a él le toca pasar por una situación similar. Entonces, mi papá también es maestro, también fue maestro rural, también de eso me nutrí, de todas sus historias. Y bueno, total que son, pues no sus aventuras, pero sí todo lo que le toca vivir para llegar al punto en el que él quiere estar. Él se convierte después en un artista. Entonces, bueno, eso sería el siguiente paso, ¿no? Terminar. Ahorita esa ya está en proceso de edición porque ya está terminada, ya nada más la estamos revisando y pues próximamente la presentaremos. Y estoy terminando otra. Esta también es muy diferente, también se sitúa en México, pero el tema es completamente distinto. Yo lo veo más como de una filosofía personal, de cómo veo yo la vida en cuanto a relaciones personales, relaciones de amistad, de trabajo, relaciones con el entorno, relaciones de pareja, relaciones de familia, sí, cómo te tienes que ir viviendo de acuerdo a cómo la vida te va poniendo cosas en el camino. Entonces, yo creo que esa tercera, bueno, las tres me gustan mucho, pero esa me gusta mucho porque considero que es un espejo completamente mío de lo que yo pienso y de cómo veo yo la vida. Muchas gracias, Fanny. Hay coincidencias, Agustín, ¿no? Una de tus obras, ¿cierto? Se llama Sí. La vida no vale nada. Y también es el título de una de las canciones de José Alfredo. Caminos de Guanajuato viene esa frase que es invaluable, ¿no? Ajá, exactamente. Háblanos de La vida no vale nada, porque además es una historia muy bueno, interesante. la vida no vale nada es una novela que se ubica dentro de lo que ahora ya conocemos perfectamente como la Guerra Sucia, o sea, la guerra que el régimen de Luis Echeverría y luego del que siguió López Portillo, pero más de Luis Echeverría, hizo en contra de los jóvenes que al ver que no podían ni por las elecciones ni protestando cambiar las cosas, tomaron el camino de las armas. Se fueron a pelear como guerrilleros tanto en las grandes urbes, Guadalajara, Monterrey, DF, como en las sierras. Bien, el gobierno los combate, pero no solamente los combate como los debe combatir un gobierno, que puede hacer uso legítimo, o así se llama, uso legal de las armas, porque tiene que pasar por todo un procedimiento. El régimen de Echeverría y antes el de Díaz Ordaz se caracterizaron por violar puntualmente las reglas, las leyes constitucionales, y masacraron a los jóvenes y los persiguieron y recurrieron a cosas muy terribles, de mucha crueldad. Entonces, mis personajes de La vida no vale nada son personajes que no se atrevieron a irse a la guerrilla, pero sí están pensando en que lo pueden hacer y en realidad se están acabando ellos mismos con sus propias contradicciones, ¿no? Es una novela muy divertida, me parece, y fue muy bien recibida por la crítica, pero en el fondo es una novela de mucha tragedia, porque empieza con la desaparición de un joven, de uno de los que va a llegar a una fiesta, que supuestamente la fiesta va a ser subversiva. En los años 70 creíamos que la revolución también se podía hacer bailando rumba, por eso la novela está llena de rumba, y por mi cariño y mi gran admiración por un gran escritor cubano que era Guillermo Cabrera Infante. Entonces, bueno, La vida no vale nada trata de jóvenes de los años 70 que sufren los efectos de la Guerra Sucia y también de la falta de democracia en México. ¿Esta novela se inscribe en lo último de la literatura de la onda? ¿Todavía entra ahí? ¿La consideran ahí algunos críticos?
¿Sí? Sí, y yo en mi juventud me molestaba mucho por eso. Qué Decía, bueno que no, ahorita ya- lean Al cielo por asalto, es otra propuesta, ahora la vida no vale nada. Sí, se ubica dentro de eso ya muchísima honra, porque, bueno, yo considero que uno de los grandes maestros es José Agustín, y creo que no me parezco a él, pero por supuesto que es un gran tributo a él, como también a Fernando del Paso, que acababa de sacar Palinuro de México. Creo que más que la literatura de la onda es una literatura que se libera de la gran mafia que había existido en México, que formaba un cierto grupo y fuera de ellos no podía existir nada, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta que sí existe. Existe Gustavo Sáenz, José Agustín, por acá Fernando del Paso y muchos otros escritores, Carlos Eduardo Turón, michoacano, genial, escritores que hacen una nueva propuesta y que la señora academia, que entonces era una vieja gorda, no sabe dónde meter y los mete en la literatura de la onda o no los considera, ¿no? Era la onda, los que sabían escribir, y la onda y los que sabían escribir, onda y escritura. Creo que todavía podemos y debemos seguir polemizando acerca de ese dicho que fue una rotunda, una aseveración totalmente errónea, ¿no? Y fue como decir, estos sí saben escribir, estos no saben escribir. No, estos estaban viviendo la vida de otra manera, era todo. Entonces fue mi homenaje a ellos y mi despedida también, porque no podía yo estar imitándolos, ¿no? Ahorita vamos a hablar, después del corte, vamos a ir a un corte, regresamos pronto y yo quisiera preguntarte, Agustín, ¿hay una enorme necesidad en cada una de las obras que escribes de reinventar la voz, la escritura, la estructura incluso de lo que estás escribiendo? No eres el escritor que se lee una vez y ya, se va, todo lo que escriba es exactamente lo mismo, una secuela, una réplica, como si fuera una historia, un continuum en lo que escribe, el mismo estilo, la misma propuesta. En tu caso no, nunca ha sido así. Pero regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Este es el último bloque de Punto Medio. Estamos hablando de Justicia Mayor, de Agustín Ramos Blancas, hidalguense, y de Paloma Querida, de Fanny Ávila Juárez. Fanny, ¿qué es lo que tú pretendes para hacer que los jóvenes como tú empiecen a tomar la literatura como una manera también de, no solo de divertimento, sino también una manera de reflexionar sobre la realidad que viven? Claro, de abrir los ojos, ¿no? Porque no podemos cerrar. ¿Cómo le vas a hacer? Porque no está tan sencillo. Ante lo que está pasando. Bueno, pues en este caso, en el caso específico de Paloma Querida, algo que puede ayudar bastante a que mucha gente se acerque es el lenguaje que se utiliza, como está escrito a manera de diario, es el diario que va narrando una mujer de Sonora, pues es muy accesible, entonces cualquiera puede sin problemas entender de lo que se trata. Entonces yo creo que ese es un mérito que tiene para que muchos jóvenes se acerquen. Yo creo, pues bueno, yo estoy cerca del arte, entonces creo que el arte es un buen medio para luchar, para decir que aquí estamos los jóvenes. En mi caso yo decidí escribir, pero hay otros que pintan, hay otros que hacen música. Yo creo que, pues, no sé, que acercarnos entre nosotros, darnos la oportunidad, porque esa es otra, ¿no? También de repente nos encontramos entre jóvenes y
hay gente que ya tiene más camino recorrido y entonces no da oportunidad a los que apenas vamos saliendo. Yo creo que esa también debemos de hacer, de darnos la oportunidad de conocernos, de conocer nuestro trabajo. Y bueno, yo creo que esa es una forma de aportar a México, porque pues nosotros somos los que estamos aquí, o sea, nosotros somos los que estamos viviendo, somos a los que nos va a tocar vivir las consecuencias de lo que ahorita está pasando. Debemos de estar bien despiertos. Fanny, muchísimas gracias. Agustín, ¿te reinventas cada...? Sí, intento eso. Pues mira, más bien es porque me divierto. Si yo te contesto, si me preguntas 2 veces la misma pregunta, yo haría 2 veces respuestas diferentes, pero es por no aburrirme. Soy muy dado a aburrirme y no me gusta. Desde muy chiquito, desde que era niño, nunca crecí, entonces siempre me quedé chiquito. Pero siempre tendía a no repetirme. Eso es muy difícil, la verdad es que es muy pretencioso. Y ahora que estoy oyendo la sencillez de Fanny, pues me siento un poco apenado porque siempre he sido muy pretencioso, esa es la verdad. Entonces he querido no repetirme. Pero hay otras formas de desafío, como por ejemplo esta cuestión de poner tus obras en internet gratis. Que yo sé que de eso ibas a comentar. Eso me parece la gran cosa. Me parece que esto nos dice que no estamos solos. Lo que hace tu editor y lo que hacen ustedes se puede compaginar con lo que hace la gente de Sonora, también en editoriales quijotescas, para que la gente pueda acceder a la lectura, a una buena lectura, una lectura profunda, o como la quiera hacer, pero que pueda ser accesible. Hay una editorial, aprovecho para hacer el comercial, se llama Eterno Femenino Editores, así tal cual, toda junta, la buscan en internet y les van a regalar un montón de libros que valen muchísimo la pena. Eterno Femenino Editores, mexicana, sí. Y para mí ahí está la gran novela mexicana, para mí, no, perdonen por venir a pontificar, pero pues así soy, la gran novela mexicana que se llama Demoníaca. La escribió un mexicano que se hace llamar Terocles Arenarius. Se las recomiendo y la pueden bajar de internet sin ningún costo. Y bueno, pues está tu libro, Fanny. Sí, y los míos no, sí, los míos de Random House también se pueden bajar de internet, pero ni modo, cuesta. Bueno, finalmente, Agustín, tu libro está en todos los lugares estos del Búho, de un empresario libanés. Ahí lo pueden conseguir. Sabemos además que pronto estarás de cerca con Michoacán en algún proyecto. Por acá te esperaremos con mucho gusto. Y para terminar el bloque, ¿qué quieres decirles al auditorio que nos está viendo, Fanny? Pues, como conclusión de esto. Quiero decirles que esta realidad que está en México nos incumbe a todos. Todos debemos de poner un granito de arena. Cada quien sabe, cada quien se conoce a sí mismo y cada quien sabe qué es lo que puede aportar. Si algunos quieren ir a marchar y creen que esa es la forma, pues adelante. Yo los apoyo. Si quieren escribir también. Si quieren hacer alguna otra forma de arte, alguna película, de alguna manera, que no se queden con los brazos cruzados, y no solo los jóvenes, sino todas las personas de México. O sea, en primera, hacernos responsables de hacer lo que nos toca hacer, yo creo que eso ya es un gran avance. Y después, si se puede, pues no sé, aportar de alguna forma que todos creamos que es productiva, y invitarlos a leer Paloma Querida, que es gratuita, es además muy chiquito, entonces pues pueden leerlo en un ratito, y es todo. Muchas gracias. Pues Agustín, Fanny, muchísimas gracias por estar en el programa. Yo lo invito a que cada martes nos acompañe en Punto Medio y deje sus comentarios en el Facebook y en el Twitter. Estaremos tomando en cuenta todo lo que nos deje ahí y estaremos poniendo al aire los temas que le interesen. Muchísimas gracias.